nosotros ha tenido lugar. En nosotros ha tenido lugar Jesús en nuestras vidas y nuestros corazones. Él ha abierto nuestros ojos espirituales y es necesario que Él los abriera, porque si no, no podríamos reconocer a Dios en todas las cosas buenas, porque solo lo bueno viene de Dios. Todo lo bueno nos viene de Dios. Y fue necesario que Jesús entrara en nuestro corazón y nos abriera los ojos espirituales para ahora poder ver el reino de Dios, como está escrito en San Juan capítulo 3, cuando Nicodemo, el principal, fue en la noche a buscar a Jesús, porque Nicodemo reconoció que en Jesús estaba Dios. Reconozco, dice, que las cosas que haces, si no estuviera Dios en ti, no las harías, pero reconozco, el único que reconocía a Dios en Jesús. Ahora reconozco y sé que Dios está en ti, porque las obras que haces es porque Dios está en ti. Y Dios quiere que reconozcamos a Dios en todas las cosas. Segunda de Reyes 6, versículo 16 y 17. Eliseo, el pueblo de Israel, tenía luchas con los sirios. Los sirios los atacaban y rodearon la ciudad y la casa donde vivía Eliseo, y también estaba con él su criado. Era un ejército enemigo que venía para matarlos. Versículo 16, en el versículo 15, dice: y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ay, señor mío, le dijo a Eliseo, ¿qué vamos a hacer? Eliseo le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y Eliseo oró y dijo: te ruego, oh Yahvé, que abra sus ojos para que vea. Entonces Yahvé abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Aquí Dios tuvo que abrir los ojos de su criado, del criado de Eliseo, para que pudiera ver lo que Eliseo estaba viendo. Eliseo no reconocía al ejército enemigo como más poderoso que Dios. Eliseo sabía ver a Dios y al ejército de Dios que estaban a su favor. Y es lo que Dios quiere, que nosotros, por medio de la Escritura, de pasar tiempo con Dios en la Escritura, porque es la Escritura lo que nos va a ayudar a reconocer a Dios. Es la palabra de Dios la que nos va a dar visión de quién es Dios, de quiénes somos nosotros y de todo el ejército que Dios ha dispuesto para ayudarnos a nosotros. Es por medio de la palabra, hermano y hermana. Pasa tiempo con Dios en la palabra. Pasa tiempo con Dios en la palabra. Aliméntate de la palabra para que puedas reconocer a Dios en tus pensamientos. Aleluya. Porque estos ojos, Eliseo tenía los ojos abiertos, pero no tenía los del corazón. Y es por eso que Eliseo oró y rogó para que los ojos del corazón de Eliseo, de la mente, fueran abiertos, para que no viera lo que estaba frente a ellos, sino que viera a Dios y el ejército de Dios que estaban a su favor. Gracias a Dios por la visión clara y maravillosa que tenía Eliseo de Dios. Porque si no, ¿qué hubiera sido del criado de Giezi? Porque dice la palabra del Señor que él, el criado, se estaba llenando de temor. El criado se estaba llenando de temor porque estaba fijando su mirada en el ejército extranjero. Estaba poniendo su mirada en el problemón que tenían tan grande. Un gran ejército venía contra ellos. Él estaba poniendo sus ojos allí y se estaba llenando de temor. Pero gracias a Dios por esa visión del siervo de Dios de Eliseo, que veía y reconocía a Dios y al ejército de Dios, que más son los que están con ellos que aquellos que estaban en contra de ellos. Es importante pues reconocer a Dios y saber la importancia también de tener líderes que realmente tienen
visión de Dios y pueden visionar y ayudarnos a nosotros a tener otra perspectiva de nuestras vidas, a tener otra visión de lo que nos espera en el futuro. Es muy importante tener un líder conforme al corazón de Dios. Aleluya, que no fija su mirada en las circunstancias, sino que reconoce a Dios y reconoce el poder de Dios. Aleluya. Yo recuerdo cuando nuestra querida hermana Juani, le operaron del brazo y vino allí, ¿verdad? Que no se la podía ni tocar. Yo le dije, ¿qué te han dicho los médicos? Y me dijo esto y esto. Bueno, nosotros tenemos al médico de médicos, que es Jesucristo. Amén. Aleluya. Es importante tener líderes con esa visión, que saben reconocer a Dios para ayudarte a no mirar el problema, sino a mirar la solución, mirando a Dios. Aleluya. Porque si Dios es contigo, ¿quién es contra nosotros? Es muy importante pues tener esos líderes que nos ayudan a ver el futuro con claridad y tener un nuevo enfoque de las cosas, que no ven con los ojos de la carne, sino que ven con los ojos del Espíritu, del corazón, y pueden ver a Dios, pueden reconocer a Dios, pueden ver el poder de Dios, pueden verte sano, pueden verte feliz, pueden verte alegre, pueden verte restaurado, pueden verte de esta manera, y así te van a hablar, para que tú tengas un nuevo enfoque y tú puedas reconocer a Dios también, para que Dios pueda obrar en tu vida. Aleluya. ¿Te imaginas que hubiera sido de nosotros si caemos en alguna enfermedad, en algo que no hay solución, y nos encontramos con líderes que dicen, bueno, si es la voluntad de Dios sanarte, que te sane? ¿Sabes qué? Seguirías con ese mismo problema, seguirías en esa misma situación, porque en verdad no conocen a Dios, no saben reconocer, no saben discernir, no saben separar mentalmente los pensamientos que son de Dios y los que no lo son, porque realmente no lo conocen. Por eso es importante también reconocer a los líderes que nos ayudan a ver el futuro con claridad y con un nuevo enfoque. Líderes visionarios que ven más allá de la oposición y de los problemas, más allá de los obstáculos. Aquí el criado estaba viendo un problemón que no tenía salida, o sea que ya empezaba a preocuparse y a tener ansiedad. Pero aquí tenemos a este líder visionario de Dios que le dijo, no temas, porque más son los que están con nosotros que los enemigos que tenemos fuera. Y entonces oró a Dios para que le abrieran los ojos de la mente, los ojos del espíritu. Y entonces fue cuando vio al ejército de Dios. Nosotros, Dios, Jesús nos abrió los ojos del corazón, los ojos de la mente, pero es necesario que cada vez veamos más claramente para poder saber reconocer a Dios, para poder reconocer a Dios en nuestros pensamientos y aceptar los pensamientos que son de Dios y desechar los que no son de Dios. Es importante conocer a Dios. ¿Y cómo le conocemos? Es a través de pasar tiempo a solas en la palabra, de estudiarla, de escudriñarla. Es a través de tener tiempos con Dios en oración, hablando de tú a tú, de corazón a corazón, permitirle a Dios. Cuando tú hablas, Dios te escucha, pero luego tú te callas y escucharás a Dios en tu corazón. Aleluya. Es importante, porque es importante conocerle para que podamos reconocerle a Él, porque cuando reconocemos a Dios, aceptaremos su verdad. Al aceptar su verdad, estaremos rechazando la mentira. Porque si no reconocemos, reconocer significa conocer a Dios, aceptaremos la mentira y desecharemos la verdad de Dios. Y Dios no quiere que vayamos ahí como los ignorantes, que por ignorar la buena voluntad de Dios, por las cosas que hablan y piensan, traen grandes ruinas a su vida. Aleluya. Por eso es importante, hermano, que pases tiempo con Dios. El temor quiso apoderarse del siervo de Eliseo. Y Dios nos dice en Isaías 54, versículo 14. Isaías 54, versículo 14. El Señor
nos habla de su misericordia y de la salvación, y nos dice que con justicia seremos adornados, que estaremos lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Dice que con justicia seremos adornados. Cuando recibimos a Cristo, aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, la justicia de Cristo me la ha dado a mí. Ahora tengo la justicia de Cristo y estoy adornada con su justicia, con su verdad, con su gracia y con su misericordia. Al aceptar la verdad de la justicia que Cristo ha hecho por mí y acepto la verdad de Dios, dice que estaré lejos de opresión porque no temerás. ¿Qué es lo que oprime las vidas? El temor. Estarás lejos de ser oprimido, de tener preocupación y ansiedad, porque no tendrás temor. Ahora, para que yo no tenga temor en mi vida, tengo que conocer a Dios, tengo que aceptar la verdad de Dios, tengo que confiar en las promesas de Dios, tengo que confiar en el amor de Dios, tengo que confiar en la palabra de Dios, porque Dios y su palabra son uno. Y Dios dice que seremos vestidos con la justicia, que hemos sido vestidos con la justicia de Cristo. Y no seremos más oprimidos, porque no tendremos temor. Vemos como el siervo de Eliseo ya empezaba a temer. Y las primeras palabras que le dice Eliseo, el varón de Dios, el visionario. Cuando hablamos de visión, hablamos del corazón, la visión del corazón. Este hombre visionario de Dios le hizo ver, con la ayuda de Dios, al abrirle los ojos de su corazón, que el ejército que acampaba alrededor de ellos, que más eran los que estaban a su favor que los que estaban en contra. El temor no tenemos que aceptarlo de ninguna de las maneras, porque es un enemigo extranjero. Y el temor no lo debemos aceptar por nada, porque aceptar el temor en algo es aceptar la mentira del diablo. Y tanto como la verdad que tiene frutos, la mentira también tiene frutos. Pensamientos de verdad tienen buenos frutos. Pensamientos que son palabras de mentira también tienen frutos. Frutos que son malos. ¿Nosotros qué vemos? ¿Qué visión tenemos? No hablo de la vista, hablo del corazón. Y me gustaría, hermano, y te lo digo de todo corazón, que te escudriñaras a ti mismo, que estuvieras pendiente de las visiones de tu corazón, para que tú mismo puedas ver lo que ahí estás viendo. Porque eso que estás viendo es lo que se va a manifestar, porque lo estás reconociendo. Anótate esto, quédatelo grabado. Aquello que reconozcas, que lo aceptes. Reconocer significa aceptar. Aquello que reconozcas y aceptes como verdad, eso se manifestará en tu vida. Eso llegará a existir, ya sea bueno o ya sea malo. Entonces, ¿vemos a Dios o vemos al diablo? Porque hay muchos creyentes, si unas batallas, el diablo está ahí. ¿Cuál diablo? El diablo fue vencido, el diablo fue derrotado, el diablo fue puesto bajo los pies de Jesús y lo ha puesto bajo nuestros pies. Entonces, ¿a quién vemos más? ¿Vemos más a Dios o vemos al diablo? ¿A quién reconozco yo dentro de mi corazón? ¿A quién veo? ¿A quién veo? ¿Veo al diablo o veo a Dios? A uno de los dos reconocer es ver, y estamos hablando de la visión del corazón. ¿Qué vemos? ¿Qué tú ves? ¿Ves la salud o ves la enfermedad? Y vuelvo a recordarte, y anótatelo, grábatelo en tu corazón, porque aquello que tú reconozcas, aquello va a llegar a existir, a ser. Se va a hacer realidad, ya sea bueno o sea malo. Entonces, si tú ves enfermedad, aquello llegará a existir, se manifestará. Ahora, si tú ves la salud de Dios, la salud que Cristo te dio, aquello se va a manifestar también. Se manifestará la verdad de Dios. Manifestar significa existir, llegar a ser. Es importante pues lo que ves dentro de tu corazón.
Muy importante, no solo sobre ti, sino sobre las demás personas también. Sobre tu matrimonio, sobre tus hijos, sobre el prójimo. Es muy importante lo que tú ves ahí dentro. Y me gustaría, hermano, que fueras sabio y vigilaras eso que tú ves dentro. Para que lo que veas dentro reconozcas si es de Dios o no es de Dios. Todo lo bueno viene de Dios. Todo lo malo no viene de Dios. El temor no viene de Dios. Porque el temor trae consigo castigo. Quiere decir pena. Quiere decir sufrimiento. Quiere decir males. Porque el que teme no se ha perfeccionado en el amor de Dios. Por cuanto el temor lleva en sí castigo. Lleva pena. Lleva dolor. Lleva sufrimiento. Es por eso que Dios dice que con justicia hemos sido adornados para que estemos lejos de opresión, porque no temeremos. No temeremos. Por lo tanto, el temor trae opresión, el temor trae castigo, el temor trae ansiedad, el temor trae preocupación. Y ahora estamos en Cristo Jesús. Tenemos la justicia de Cristo que venció al diablo, a la carne, al mundo y venció todo lo que va en contra de nuestro bienestar. A la enfermedad, a la muerte, a la pobreza, al fracaso, a la tristeza, a la depresión. Lo venció. Por eso es importante reconocer a Dios, ver a Dios, tener visión, conocimiento de Dios, para saber separar mentalmente lo que es de Dios y lo que no es de Dios lo echo fuera. No voy a permitir ningún pensamiento extranjero, porque Satanás vino para matar, robar y destruir. Por lo tanto, no voy a permitir ningún pensamiento que sea contrario a la buena voluntad de Dios. No lo voy a reconocer, no lo voy a aceptar. Porque si Dios dice que por las llagas de Jesús ya fui sanado, no voy a aceptar la enfermedad como verdad, porque es fruto de la mentira. Cuando mi vieja mente, mi mente carnal, me recuerde mi vida de pecado, no lo voy a aceptar. Y le voy a decir, yo soy nueva criatura. Mi vieja vida pasó y todo es hecho nuevo. Y voy a pelear con la verdad, voy a pelear contra la mentira, porque nunca la oscuridad ni las tinieblas pueden prevalecer contra la luz, la verdad de Dios. Es importante pues reconocer a Dios para poder librar esta batalla mental que tenemos todos, librarla con la palabra de Dios, con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que cuando tu mente carnal te recuerde tu pasado, recuérdale tú quién eres ahora en Cristo Jesús. Aleluya. Cuando te recuerde tu pasado, recuérdale quién eres tú en Cristo Jesús. Dice, en quietud y en reposo seréis salvos, serás libre, serás sanado, serás restaurado y serás libertado. No te pongas nervioso, simplemente lo que sí tienes que hacer es conocer a Dios, conocer la palabra de Dios para que puedas levantarte en tu corazón y puedas levantarte con la verdad de Dios, con la espada del Espíritu y echar fuera a ese enemigo extranjero que viene a humillarte, viene a meterte culpa cuando Dios dice que ya no se acuerda de nuestros pecados, que los echó a la mar. Por lo tanto, cuando me vengan esos pensamientos, yo le declararé, yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús, creada para buenas obras. Gracias, Padre. Cuando venga enfermedad, no, yo estoy en Cristo. Yo estoy en Cristo. Cristo me sanó de todas las enfermedades. Por lo tanto, no voy a ver con mi corazón, no voy a reconocer la enfermedad como verdad, sino como mentira. Porque la enfermedad no ha salido del corazón de Dios. Porque la enfermedad, Jesús vino a derrotar a la enfermedad. Jesús vino a quitar nuestras enfermedades. Aleluya. Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Aleluya. Entonces, si yo reconozco a la enfermedad como verdad, eso tendré.
sanidad no viene del corazón de Dios, todo lo contrario. Jesús envió a su Hijo para sanarnos de nuestras enfermedades, de nuestros dolores, y en sus llagas hemos sido curados, sanados, fortalecidos. Aleluya, en Él estamos completos y perfectos. ¿Cómo te ves? ¿Te ves envuelto y rodeado en el amor de Dios o te ves en el temor? ¿Temes por ti o temes por la vida de algún familiar, de los hijos, del marido, de la esposa? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que estás viendo? Es muy importante porque eso, sin darte cuenta, está conduciendo tu vida y tendrás eso. Eso se manifestará y eso llegará a existir. Por eso Dios dice que luz está sembrada para el justo y en sus caminos resplandecerá, se manifestará y llegará a existir la verdad de lo que le estás creyendo a Dios. ¿Te ves santo o te ves pecador? ¿Cómo nos seguimos viendo una vez que Cristo nos ha lavado, nos ha perdonado? Es importante que te veas tú como santo y que veas a Dios también como santo que es. Que te declares santo, que te afirmes en la santidad. Es necesario hacerlo. Porque cuando algo estamos viendo dentro, algo estamos reconociendo ahí dentro como verdad y no es verdad, que es mentira, luego ¿qué va a pasar? Que con los labios lo vamos a afirmar, aquello que estamos viendo dentro, aquello que estamos creyendo. La palabra reconocer, dice el diccionario, distinguir o identificar a una persona o una cosa entre varias por una serie de características propias. Reconocer es distinguir o identificar a una persona o una cosa entre varias por una serie de características propias. Si tú conoces el carácter de Dios, si tú conoces a Dios, sabrás esos pensamientos que tienes, de dónde están, de qué fuente están proviniendo. Aleluya. Reconocer, dice el diccionario del hebreo y el griego Strong, dice, reconocer viene del hebreo yadá, que significa conocer. Propiamente dice afirmar al ver, de ahí discernimiento, identificar, aceptar y confesar y declarar lo que estás viendo. Lo contrario de aceptar y confesar lo que estás viendo, y estamos hablando del ojo, del corazón, de la mente, los ojos del espíritu, lo contrario a aceptar es rechazar, negar, oponerse y despreciar. Es decir, que si no sé reconocer a Dios en mis pensamientos, estaré aceptando muchas veces la mentira del diablo y estaré rechazando la verdad de Dios. Esta palabra, y la palabra ojos viene del hebreo ajin, que significa propiamente la fuente del paisaje, de lo que estás viendo, y está hablando de los ojos del corazón, como una fuente. Jesús dice, yo soy la fuente de la vida, y que está en nuestro interior, que está en nuestro corazón. Es importante pues reconocer a Dios. ¿Cómo nos vemos en el futuro? ¿Cómo te ves ahora? ¿Te ves con carencias o te ves en abundancia? ¿Cómo nos vemos? ¿Te ves completo y perfecto en Cristo? ¿Te ves completo y perfecto en Cristo? ¿Te ves que eres santo, santificado por la sangre de Jesús? ¿Realmente reconocemos a Dios y sabemos que todo lo bueno viene de Dios? ¿Reconocemos a Dios los domingos? Reconocemos que el domingo fue cuando Jesús resucitó. Y con su resurrección yo he resucitado, tú has resucitado. Y por lo tanto, ese día es para el Señor. Hebreos 10:25, no dejes de congregarte, como algunos tienen esa costumbre, sino animaos. Es decir, no solo nos dice que no debemos dejar de congregarnos, sino que debo animar a otros a congregarse, a hacerlo. Reconozco a Dios ahí. No reconozco cuando alguien
me invita por ahí y es el domingo por la mañana y me invita a algo, no, yo no reconozco esa voz. Esa voz no es de Dios. Porque he oído a Dios que me dice, no dejes de congregarte. Por lo tanto, reconozco esa voz que no es la de Dios, sino que me quiere sacar de los planes de Dios, pero yo sí reconozco la voz de Dios. Es como cuando en la iglesia donde nos convertimos, que me llamaron la atención, porque me dijeron, te hemos visto que has estado en casa de fulanita y has estado allí y no nos has dicho nada. Porque yo iba a predicar y yo iba a las casas a hablar de Jesús. Y cuando me dijeron, mira, te hemos visto tu coche y hemos visto que has estado allí y no nos has dicho nada, porque lo único que quieren es controlar las vidas. Cuando yo oí eso, yo no reconocí esa voz. Yo conocía a esa líder. Sabía cuál era su voz. Sabía que era de esa persona. Pero yo no reconocía a Jesús ahí. Para nada. Algo que se me quedó bien clavado es que no reconocí la voz de mi pastor, que es Jesús. Y cuando yo oí eso, me quedé así. O sea, extrañada, porque esa voz no era lo que un verdadero líder debe de hablar, porque debe de animar a ir a predicar a las casas de Cristo, a ir a dar la luz. Y te animo a ti, hermano, a que vayas y con la ayuda del Espíritu Santo muéstrame a dónde voy, a esta que conozco, aquella que conozco, aquella que conozco. Vamos a ir allí con el propósito de predicar a Cristo, con el propósito de ayudarles a conocer a Jesús. Yo te animo a que lo hagas. Hazlo. A mí no me tienes que dar cuentas. Hazlo. Coge trataditos y ve y repártelo en los buzones con el Espíritu Santo, con su ayuda. Aleluya, hazlo. Pero a mí cuando me dijo esa líder y conocía su voz y lo sabía, que no me hacía falta ver a esa persona, no me hacía falta verla en persona, simplemente que hubiera estado tapada, pero oigo la voz, yo hubiera reconocido de qué persona era esa voz. Pero no me refiero a eso. Tuve una experiencia que cuando lo oí no reconocí a Jesús. Me quedé me quedé perpleja. Dije, ¿qué dice? No reconozco esa voz. Porque mi pastor me dice que vaya y comparta de Jesús. Aleluya. No me dice que vaya y luego le diga a mis líderes, mira, ahí está aquí, y ahí ha pasado esto, y hemos hablado aquello, y lo otro, y lo otro. Si me lo quieres contar, mi corazón se va a alegrar contigo, pero no tienes por qué hacerlo si no quieres. ¿Lo entendemos? No es una obligación, no está eso. Entonces tú no eres libre de ir a predicar a Cristo. No eres libre de ir a visitar enfermos y a orar por ellos. Aleluya. No reconocí esa voz para nada y yo misma me quedé muy perpleja porque conocía a esa persona, conocía su voz, pero algo pasó dentro de mí que cuando yo oí eso me quedé. ¿De dónde venía esa voz? Esa voz era del diablo. Esas palabras no eran de mi pastor, eran del diablo. Aleluya. Por eso es importante reconocer y conocer lo que te dice Dios, para que sepas reconocer a Dios. Aleluya. A través de las personas que te van a hablar como de parte de Dios, pero que realmente no es de Dios. Tienes que conocer a tu pastor, a Jesucristo, el Señor, el buen pastor, que dio su vida por ti y por el prójimo. Aleluya, para que sepas discernir no solo interiormente, sino del exterior. Eva tampoco, Adán no reconoció a Dios y en lugar de hacer caso a Dios, hizo caso a Eva. Cuando Eva le dijo que comiera del fruto, Adán le tenía que haber dicho, no, Dios prohíbe que comamos eso. Realmente no tenía que haber reconocido que esas palabras que salían de la boca de Eva no eran de Dios.
Y es por eso que cayeron de la gracia y fueron separados. Es importante que tú obedezcas más a Dios que a tu esposa, que a tu esposo. Que tú sepas reconocer la voz de Dios. Aleluya, vamos a la iglesia. No, porque voy aquí, porque voy allá. No, no es lo que Dios te dice eso. Reconoce a Dios. Oye, fulanito me ha hecho daño. Oye, pues mira, déjale de hablar, déjale esto y esto. No, Dios me dice que debo perdonarle y debo orar por él. Debo reconocer a Dios y no hay otra manera sino pasando tiempo con la palabra, conociendo a Dios. En otra ocasión vinieron unos hermanos que también salieron de la iglesia y nos vienen y nos dicen: hemos tenido un sueño de Dios. Doy gracias a Dios porque cuando nos sacó de allí nos metió con la palabra, y pude discernir por la conducta de esos hermanos, y con la ayuda del Espíritu Santo, pude ver que eso no era sueño de Dios lo que me venía a decir. Y les dije: no somos los mismos que éramos antes. Ahora teníamos más conocimiento de Dios y cómo obra Dios. Pero también querían sacarnos de la buena voluntad de Dios, que ya nos había llamado para abrirle iglesia al Señor. Dios nos sacó para abrirle iglesia al Señor. Dios nos dijo: apartaos, salid de ahí, purificaos los que vais a llevar mis utensilios. 3 veces hizo falta que nos lo dijera el Señor y nos apartamos y ya salimos para abrirle obra al Señor. Pero muchos han venido para apartarnos de esta obra. Han venido otros creyentes que viven sus vidas como quieren. Y vinieron también para querer sacarnos de la obra. No reconocíamos esas voces, porque hemos oído la voz de Dios. Oímos la voz de Dios y venían a sacarnos de los buenos planes de Dios. Y a ti lo mismo, tanto interior como por el exterior. Van a querer sacarte de los buenos planes de Dios. Y tienes que conocer a tu buen pastor. Tienes que oírle, acercándote a su palabra con un corazón atento para escucharle. Y dejar que el Señor, el Espíritu Santo, implante su palabra en tu corazón. Porque yo te digo que vendrán a sacarte, aleluya, vendrán a sacarte hasta de la iglesia, aleluya. Por medio de muchas cosas intentarán sacarte. Reconoce a Dios en cada día. Cada día, este es el día que ha hecho el Señor. ¿Lo reconoces? Reconocemos que ese día está lleno de bondad, de amor, de misericordia, de paz, de salvación, de sanidad. Reconocemos cada día como el día que ha hecho el Señor para mí, para que me goce, me deleite en Él, sabiendo que este día está lleno de su amor, de su protección, de su poder, de su gracia, de su misericordia para mí. Y le doy gracias Señor por este día. No es el día de Santa Eulalia, no es el día de Santa Alicia, no es el día de San Juan, no es el día, es el día de Yahvé. Es el día de agradecerle a Dios. Es el día que hacen cuando celebran fiestas en el mundo, o nosotros cuando las celebrábamos, ¿qué hacen? Reconocer. Lo que le dan es reconocimiento a una persona, a un santo, a San este, a San otro, lo que hacen es reconocer eso. Están reconociéndolo, pero no reconocen a Dios que les ha dado la vida, que no habita en figuras hechas de manos de hombres. Eso es invento de hombres. Dios quiere que seamos ya sabios y le reconozcamos, que no hablemos como los ingenuos,
como los ignorantes. Yo he visto a personas que dicen, yo soy muy sincero, yo tal como lo pienso lo digo. Pues dilo, que te vas a traer ruina a tu propia vida. Porque la fuente de donde te han venido esos pensamientos no pueden ser, muchas veces, la mayoría no son, y menos si no conoce a Dios, no son de la fuente de Dios, son otra fuente, y lo que hacen es que te van a traer ruina. ¿Cuántos han visto a personas que dicen, no, yo soy muy sincero, porque yo digo, yo tal como lo pienso lo digo? Pues te vas a dar de narices. Pues no eres sabio, eres insensato. Porque tú sabes que hay dos fuentes, la de Dios o la del diablo dentro de nuestro corazón. Y lo que vas a decir, ¿de qué fuente viene? ¿Vas a edificar? ¿Están llenas de amor esas palabras? ¿O son palabras que vienen a derrotar al otro? Que vienen a lastimar al otro, a apuñalar al otro, a rebajar al otro. Pero eso los hijos de Dios ya tenemos que ser sabios para no decir todo lo que pensamos, porque no todo lo que nos viene a nuestra mente viene de Dios. ¿Es así o no? Tanto para ti como para las personas. Así que si todo lo bueno viene de Dios, todo lo amable, lo honesto, lo puro, lo que es fiel, todo, la salud, la alegría, la fortaleza, la paz, el amor, el perdón, la misericordia. Aleluya, sé que viene de Dios todo eso, sé que Dios no quiere usar mi boca para lastimar a nadie, ni usar mi boca para lastimarme a mí mismo. Tú mismo te puedes lastimar hablándote mal, qué tonto, qué ingenuo, qué palabras digo esas, porque hay otras palabras más, hay otras malas palabras más fuertes que esas. Soy un geni, soy no sé qué, soy esto. No te trates mal. Tú sabes que si alguien conspira contra ti, no lo hace de parte de Dios. ¿No es Dios? Dios no está ahí, pero el que sí está es el diablo. Son esos espíritus que vienen a lastimar, a usar nuestras bocas, no solo para lastimarnos a nosotros, sino para lastimar al prójimo que está hecho a imagen y semejanza de Dios. Y tú estás hecho a imagen y semejanza de Dios. Así que cuídate las palabras que te hablas. Trátate con amabilidad, con amor. Aleluya, es necesario esto. Aleluya. Isaías 54:15 dice, si alguno conspirare contra ti, lo hace sin mí. ¿Qué significa conspirar? Tramar algo, planear algo, proyectar algo, pero no bueno. Y dice Dios, si alguno te proyecta mal, planea mal contra ti, trama cosas malas, lo hace sin mí. Lo hace sin Dios, pero lo hace con el diablo. Aleluya. Entonces, si tú puedes ver aquí a Dios, que Él, si alguien trama mal contra ti, lo hace sin mí. No estoy ahí yo. Ahí no está Dios. Si no está Dios ahí, en el mal, ¿quién está? Por eso reconoce a Dios que Él solo tiene planes buenos. Planes que van a alentar a otras vidas a través de tu boca. Planes que van a consolar a desconsolados. Planes que van a ayudar a los ciegos espirituales a abrirles los ojos cuando tú les hablas de Jesús, la luz de la vida. Él tiene buenos planes para ti. Jeremías 29:11. Él no tiene planes de enfermedad. Él no tiene planes de debilidad. Él no tiene planes de dolor, de preocupación, de temor, de angustia. Él no tiene esos planes de odio, de racismo. Él no tiene esos planes de envidias, de celos, de contiendas, de pleitos. No son esos planes de Dios. Esos proyectos, esas tramas vienen del corazón del diablo, que él está maldito. Ya lo maldijo Dios y por eso para él ya no hay salvación. Por eso es que él va a ir al lago de fuego, al infierno, y no quiere irse solo. Y está convenciendo a las personas
de que no crean en Cristo, de que no reciban, de verdad, de que esto, de sacarlos de la buena voluntad de Dios, para llevarlos al infierno, a ese lugar de tormento. Pero ya Satanás ya tiene el benedicto, ya tiene el juicio de Dios. A él no hay salvación, palabra de verdad no hay en él. Dios ya la quitó. No tiene ya el poder de palabras de bien, de arrepentimiento. Él ya no las tiene. Por eso Jesús dice: yo me voy porque viene Satanás, él nada tiene en mí, porque él es el padre él es el padre de la mentira, y es un engañador y un matador y un asesino, porque no hay verdad en él. No hay verdad en él todo es mentira, en él todo es malo, todo. Y Dios quiere que seamos sabios, que seamos cuidadosos con las palabras, que vigilemos las visiones que tenemos en nuestro corazón, porque el que trama mal contra alguien lo hace sin mí. Y Jesús nos dice: el que a espada mata, a espada morirá. Jesús la palabra de Dios nos enseña que el que cava hoyo para hacer daño a alguien, él caerá en el propio hoyo que ha hecho, él caerá. Esta es la ley de la siembra y de la cosecha. Amán preparó una horca para Mardoqueo, y esa horca que había preparado para Mardoqueo, ahí fue el ahorcado. Por eso es que Dios quiere que le reconozcamos que todo lo bueno, lo perfecto, lo fiel, lo puro, lo amable, todo viene de Él. La salud, la alegría, el gozo, la paz, el amor, el perdón. Todo eso proviene de Dios, y eso es lo que debemos albergar y retener en nuestro corazón. Hebreos 5, 11, 14. Mira lo que nos dice aquí el Espíritu Santo en Hebreos 5, 11, 14. Aleluya, Jesús. Dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo de ser creyente, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es... Tú a un bebé no le puedes dar alimento sólido, un pedazo de carne, porque se ahogaría. Pero dice, después de que llevas tanto tiempo conociendo, aprendiendo de la palabra de Dios, escuchando buenas enseñanzas, todavía, dice, tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. O sea que el alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de practicar están capacitados para distinguir mentalmente entre lo bueno y lo malo. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso de ejercitar la mente hay que ejercitarla para lo bueno. Es decir, dice Dios, el que mantiene mi palabra en su mente tiene mucha paz. Mucha paz tienen los que aman tu ley y los que perseveran en mantener y retener la palabra de Dios. Entonces, es para los maduros, para los que por el uso de ejercitar la mente tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento. Discernimiento es el reconocer. Discernir es saber reconocer los pensamientos de bien y los pensamientos del mal. Ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es decir, en el que está vigilante, en el que está ejercitando su mente
y está vigilante de los pensamientos y reconoce, este pensamiento no es de Dios, no te recibo, no te acepto, fuera, ahora, y recibo y acepto los pensamientos de Dios. La carne es para los maduros, es decir, la palabra de justicia. Mira que dice la palabra de justicia. Por versículo 13, todo aquel que participa de la leche todavía es inexperto en usar la palabra de justicia, en tomar la espada del Espíritu, en saber manejar la palabra de Dios y en usarla para tu provecho, para tu bien. Pero aquellos que ejercitan la mente, aquellos que conocen y reconocen a Dios, ya tienen discernimiento para saber separar los pensamientos de Dios de los que no son. Hemos dicho que reconocer viene del hebreo yadá, que significa conocer, propiamente afirmar al ver. Porque a lo que tú veas en tu corazón vas a afirmarlo, vas a aceptarlo como verdad. Entonces ahora tengo que conocer y reconocer a Dios en mi mente para saber echar al enemigo extranjero, para saber discernir entre lo bueno y lo malo. Reconozco a Dios en lo bueno, pero en lo malo reconozco también al diablo. En lo malo no reconozco a Dios, en lo malo, porque Dios dice que si alguno trama algo mal contra ti, lo hace sin mí. Aleluya. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y todo lo bueno nos viene de Dios. Di conmigo, todo lo bueno viene de Dios. Todo lo bueno viene de Dios. Todo. Entonces, vuelvo a repetirte, aquello que reconozcas llegará a existir. Por eso el Espíritu Santo me dijo en una ocasión, ahora qué razón de